Hola y bienvenida a este episodio de Mujeres Rurales en Acción, organizado por AFAMER con la ayuda del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Y esto de Mujeres Rurales en Acción me gustaría añadirle que es un lema frecuente, el de empoderamiento y autocuidado. Me gustaría añadirlo porque la semana pasada estuve con las mujeres rurales de AFAMER de La Solana y me hicieron constar que ese empoderamiento y ese autocuidado, una vez que recibís la información a través de este tipo de podcast, presentaciones, lo lleváis a la acción, que es lo realmente interesante de toda la información que hoy os pueda compartir a través de estos minutitos, que espero que sea un antes y un después a la hora de gestionar vuestra salud. Mi nombre es Fran Milla, yo soy farmacéutico nutricionista. A través de esas mujeres rurales de La Solana pude comprobar que después de hacer cursos de cocina, en los que ellas me transmitieron muchísimo amor como lo hacían, pues combinamos perfectamente el cómo ellas cocinaban esos alimentos para darle una dirección que fuesen alineados con los intereses de su templo. Su templo, que es como yo llamo los cuerpos, y que realmente necesitan un tipo de información. Pues bien, a través de este podcast yo os vengo a transmitir cuál es la buena información y cuáles son las reglas que debes de seguir en tu día a día para que la salud, el bienestar, todo lo que tú mereces y para lo que estás diseñada, pues sea el resto de tus días. Por eso que es muy importante el saber cómo puedes vivir este podcast y se puede vivir de dos formas muy diferentes. Yo lo llamo las dos P's. La primera P es de forma pasiva, es decir, estás escuchando este podcast mientras que haces otras cosas, no le estás haciendo mucho caso y a la vez estás haciendo scrolling en las redes sociales, lo cual te está quitando toda la atención y toda tu energía y todo tu foco. Pero la segunda P, y es a la que te invito que escuches este podcast, es a través de la forma pro. Una pro porque vas a absorber esta información y inmediatamente, una vez que hayas escuchado las 5 claves que te voy a compartir para llevar una alimentación alineada a los intereses de tu templo, sea un antes y un después y realmente, pues, conocimiento no equivale a sabiduría. Yo no quiero que almacenes este conocimiento para no llevarlo a la acción, sino que, como me transmitieron esas mujeres de La Solana de la mano de Juana Mari, pues la puedes llevar a la acción y sea un antes y un después. Y esto que te comparto puede ser muy valioso o puede pasar a ese cajón como información más. Eso va a depender de ti, pero te aseguro, y como te invito, que lo vivas como una pro, pues esto será un antes y un después. Y paso directamente con la primera idea de que te va a hacer ver la salud como un templo. Y como he dicho antes, nuestro cuerpo es nuestro templo. Yo lo llamo esos cachitos de carne, de huesos que nos soportan y que el tenerlo en buena forma, pues al final es un requerimiento indispensable si queremos tener una vida plena. Y a mí me gusta decir que no conozco persona más egoísta que la que hoy le duele la espalda o la que tiene una enfermedad que no le permite estar de forma plena, consciente y que más bien nos hace estar focalizados en ese dolor. Pues bien, el entenderlo como un templo implica que entendamos que este templo tiene una base, tiene unas columnas y una fachada. ¿A qué me refiero con cada una de estas tres partes? Pues bien, en esa base es donde se soporta esas estructuras, esas columnas y como consiguiente esa fachada, que es lo que se ve, pero que esa parte que no se ve, que es esta base, está consolidada y conformada por los hábitos. Hábitos que son aquellos que penden bajo nuestro control y que están compuestos por la alimentación, por el descanso, por la gestión de estrés y ansiedad y por el movimiento. Pues bien, dependemos de cada uno de esos 4 hábitos para que al final hacerlos alineados acorde a los intereses de nuestro templo nos lleven a tener unas buenas columnas, que ahora te contaré cuáles son, y una buena fachada. En torno a alimentación, y hablaremos en estas 5 claves de cómo gestionarla alineados a los intereses de este templo, pues es muy importante. Pero a mí hay gente que me pregunta, oye Fran, ¿cuál es más importante? ¿Comer acorde a los intereses de tu templo o moverte acorde a los intereses de tu templo? ¿Cuál escojo? Y yo digo, ¿a quién quieres más? ¿A tu madre o a tu padre? Realmente lo interesante es entenderlas, cada una de esas partes de la base, y llevarlas a la acción, pues no compiten entre ellas, sino que más bien son sinérgicas. Por tanto, hoy vamos a extendernos a través de la alimentación como gran aliado para mantener bien nuestro templo, pero sin olvidarnos que gestionar bien ese estrés, ansiedad
un buen movimiento de calidad, estamos hechos para movernos y llevar a cabo un buen descanso son partes tan importantes como llevar a cabo una buena alimentación. Y todas estas 4 al final van a condicionar el cómo estén las columnas de este templo, que yo las clasifico en 4 columnas y que son el sistema hormonal, el inmune, el metabólico y el digestivo, ¿de acuerdo? Todas ellas son interdependientes entre ellas y pues el cómo tengamos la tripilla va a condicionar el cómo esté el sistema inmune, es decir, cómo combatamos contra los bichos, virus, bacterias que traten de penetrar en nuestro cuerpo y que al final también va a estar súper relacionado el cómo estemos a nivel hormonales, que las hormonas yo las considero las directoras de orquesta de nuestro templo y que efectivamente en qué punto vital estemos, pues por ejemplo en torno a la menopausia pues hay grandes cambios, pero que si el resto de columnas están bien, pues esos cambios se verán amortiguados porque el templo en el conjunto están bien. Al igual que el metabolismo, esa gestión del colesterol, esa gestión del azúcar, pues va a ser interdependiente con las otras columnas y al final el que consideremos el templo en su conjunto, pues nos hará que de forma inevitable y sin quererlo, pues esté en buen estado. Y que tengamos una buena base con unas buenas columnas plantadas va a condicionar que al final la fachada, que es lo que se ve, esté en muy buena forma. ¿Y a qué me refiero con la fachada? Pues a cómo esté nuestra piel, nuestro pelo, nuestras uñas, cómo pensemos, ese rendimiento cognitivo, o, por ejemplo, la salud articular, el cómo tengamos las rodillas, todos esos dolores que pueden aparecer si a nivel de la composición corporal no está bien, si tenemos una mayor inflamación, pues bien, eso quiero que desde ahora lo entiendas que está condicionado por las 4 columnas que a su vez están condicionados por cómo estén estas bases del templo, ¿de acuerdo? Por tanto, esta primera idea y la conecto también con un habitante de este templo, que es nuestra salud mental, que en una mano lleva un cuchillo y en otra mano lleva un trapillo, es decir, que cómo pensemos va a hacer que le saquemos brillos a estas columnas y tenga repercusión positiva a nivel físico, o más bien lo destruya. Por eso que no es el tema de este podcast, pero patologías como fibromialgia, fatiga crónica, pueden tener un origen de esa gestión emocional, pero puede tener una repercusión a nivel físico, al igual que por ejemplo una úlcera porque nos han dado una mala noticia. Pues bien, quiero transmitirte que hay una conexión físico-mental y que por lo tanto entenderla de esta forma, esta primera idea, más bien, más que darte tips prácticos, lo que te va a hacer es entender y preguntarte esa conexión que hay entre las diferentes partes y que posiblemente puedas ir al origen de lo que te condiciona a día de hoy a nivel de salud para ponerle solución. Y como este podcast nos vamos a centrar más en la alimentación, pues esta segunda idea que te quiero transmitir no va desencaminada y va exactamente a entender cuál es la buena información que nuestro templo entiende, nuestro cuerpo. Pues bien, a mí no me gusta nunca hablar de calorías, no me gusta hablar de... Me gusta hablar de información, que es realmente lo que entiende nuestro cuerpo. Que ojo, pueden ser alimentos, que pueden ser palabras, que pueden ser sentimientos. Hoy nos vamos a centrar en la alimentación, pero al final, como parece obvio, pero muchas veces obviamos lo más obviado, a nuestro templo le gusta la buena información. Esa información que, si es un alimento, lo concebimos como un alimento, pues llega y por el tracto digestivo pasa por la boca, esófago, estómago, y al final va a ir por ese camino mimando mucosas, dando caricias allá por donde pasa para luego absorberse e ir a donde realmente está destinado a ir para que cumpla funciones de estructura, funciones de... yo lo llamo soldaditos cuando actúan como coenzimas de algunos factores, procesos biológicos. Es decir, pasan a ser útiles en nuestro templo. Sin embargo, hay otro tipo de información, que en este caso es mala información, que nada más llegar ya empieza a pegar puñetazos, patadas, allá por donde pasa, ya en la boca empieza a generar inflamación, cuando pasa por el estómago nos genera un cierto malestar, un hinchazón, una digestión pesada, para al final pues nuestro cuerpo de forma inteligente tratará de eliminarlo lo más rápido posible a través de heces, a través del hígado, pero por ese camino
habrá ido dejando cadáveres. Cadáveres que si lo comemos esa mala información en una pequeña dosis, pues no serán relevantes, porque nuestro templo es tan perfecto que elimina imperfecciones, pero que si de forma reiterada pues los incluimos en nuestra alimentación, pues posiblemente pase a tener repercusiones, no sé si en la columna del digestivo, no sé si en la columna del hormonal, no sé si en la columna del metabólico, pero posiblemente eso, pues a través de una analítica, a través de un buen examen médico, pues lo podremos saber con mucha más exactitud. Bien, una vez que hemos entendido los alimentos como información, me gustaría transmitirte qué puedes hacer para que esa información que incluyes en tu día a día sea buena información. Y esto va a depender de diferentes factores. Factores, primero, que te quiero transmitir es el método de cocinado. Y al final, si priorizamos alimentos con un buen método de cocinado, tales como plancha, horno, vapor, ahora que están más de moda, por ejemplo, freidoras de aire, pues estaremos preservando la energía buena de los alimentos y por tanto estos tendrán una buena repercusión en nuestro templo. Al igual que si nuestra alimentación está basado en vegetales, fruta, verdura, proteína de calidad como la carne, el pescado, el huevo y bien cocinado, pues muy fácilmente tendrá buena información. Y para simplificar toda esta idea, yo siempre recurro a los abuelos. Abuelos que hace unas décadas pues no tenían la posibilidad de ir a un supermercado y saber y tener que distinguir entre un procesado entre un ultraprocesado. Lo hacían todo muy sencillo porque compraban en el mercado. Pues bien, en este mercado el 99% de alimentos que se encuentran son de buena calidad. ¿Por qué? Porque se compra fruta y verdura de temporada, se compran huevos, se compran especias, se compran alimentos y buena información que a nuestro templo le encanta. Por tanto, una regla muy sencilla que me gusta compartir es preguntarte cada vez que vayas al supermercado si este alimento lo puedes encontrar en un mercado. Si es afirmativo, con una alta probabilidad será buena información, si es negativo, con una alta probabilidad sea mala información. Por eso que yo a los supermercados actuales lo llamo más bien una caja de bombas, porque el porcentaje de buena información en estos supermercados se revierte. Es decir, que nada más llegar a un súper actualmente nos entra el olor a esa panadería dopaminérgica que nos invita a comer pan y que, ojo, como vayamos a esa compra con hambre, muy posiblemente caemos en la tentación de este tipo de alimentos dopaminérgicos, tales como ese pan, como la bollería, esos que están en la caja para que de última hora pues los cojas y los comas, para de alguna forma pues no darnos buena información. Y recordamos que al final un supermercado es un negocio y que quiere ganar dinero, realmente que nos dé buena información o no, a ellos les da más igual. Eso es nuestra responsabilidad. Por eso que con esta regla de si encontramos ese alimento en un mercado, muy probablemente sea buena información, la probabilidad de que estés incluyendo buena información a tu cesta de la compra y como consiguiente en un futuro a tu templo es muchísimo más alta. Bien, y nos vamos directamente, una vez que hemos entendido la salud como un templo, además que hemos entendido a escoger buena información a través de una buena compra, nos vamos directamente a una de las ideas que más oigo, más se repite de, jolín, y Fran, es que comer sano es muy caro. Pues bien, hoy vengo a darle la vuelta a esa tortilla y te voy a compartir y te voy a dar argumentos y claves para que esa compra de buena información, de buenos alimentos, después de escuchar esto, sepas que es mucho más barata que el comer ese tipo de procesados y comida que nuestro templo no entiende. ¿De acuerdo? Por tanto, me gustaría compartirte la primera clave, y es que al final, comprando alimentos de temporada, que por cierto en un mercado pues no podrás comprar de otros, los costes son mucho más reducidos de lo que estés comprando. Por eso que si en verano compras pepino, tomate y cerezas, pues posiblemente sea mucho más barato que si esos mismos alimentos los compras en diciembre. Además, y esto te lo chivo, que no tiene nada que ver con que sean más barato o caro, pero sí que tiene mucho que ver con que tu templo esté muy bien. Los alimentos que son de temporada normalmente llevan incluidos los oligoelementos, es decir, vitaminas, minerales que a nuestro templo le interesan en ese punto.
Y cuando yo estudié que el tomate tiene licopeno y que ese licopeno nos ayuda a amortiguar, a aceptar los rayos solares de una forma mucho más inteligente, ahí entendí que la tierra, que de donde extraemos esos alimentos, es muy inteligente y en cada mes del año nos da aquellos alimentos que nos preparan a vivir de la mejor forma posible ese mes del año. Y al final, esto lo enlazo con otra idea que me encanta compartir, que es que nuestro templo y nuestra naturaleza es cíclica. Es decir, que al igual que hay primavera, verano, otoño, invierno, igual le pasa a nuestro templo y el acostumbrarnos a comprar alimentos de temporada al final nos hará tener los nutrientes de cada mes que nuestro templo quiere y además le estaremos dando muy buena información. Por tanto, esa primera clave, recuerda que estamos dando tips para que sea más barata y además es que va de la mano de que sea mejor información. Por tanto, claves: comer esos alimentos de temporada y si además nuestro grueso de la lista de la compra son huevos, legumbres, junto con esos alimentos de temporada, estaremos abaratando muchísimo la lista de la compra. Y hay una de las propuestas que se me hacen frecuentemente es que, Fran, jolín, la carne, el pescado es súper caro. Bien, ahí yo optaría por la estrategia de comprarlos congelados, ya que esa carne, pescado normalmente congelado, ojo, mucho cuidado, mirar la etiqueta, que en ingredientes 2 puntos solo aparezca esa carne, ese pescado que venimos a comprar, que no lleve féculas, que no lleve almidones, porque esa es mala información que a nuestro templo no le interesa. Pero de esa forma estaremos abaratando una materia prima que es una proteína muy buena como la carne del pescado, que a nuestro templo le interesa y que fresco es más caro, pero que por esa vía pues nos podremos abaratar muchos costes. Al igual que los huevos, que ahora están muy en boca de todos y que están subiendo muchísimo los precios, pero aún así considero que es una proteína súper barata por toda la calidad nutricional que nos da. Y al final el huevo, esa clara, es una fuente de proteína espectacular, pero es que la yema tiene una grasita de calidad que alberga vitaminas como la A, la D, la E, la K, que a nuestro templo le interesa muchísimo. Y con eso también me gustaría aprovechar y derribar uno de los grandes mitos que hay en torno a la alimentación, de que las grasas son malas. Pues bueno, habrá que ver de dónde viene esa grasa y cómo ha sido procesada, pero sin duda alguna que la de la yema de un huevo nunca será mala calidad, sino que si ese huevo está bien cocinado, es decir, a la plancha, revuelto, poché, siempre nos dará un mimo a nuestro tracto digestivo y además nos dará muy buena cantidad de vitaminas, minerales que a nuestro templo les va a encantar. Además de ese huevo y de esa posible fuente de proteína con la carne pescado, priorizar para abaratar costes congelada, pues la legumbre pasa a ser al final un nutriente que es muy completo por su contenido en proteína, por su contenido en hidrato de carbono, por su contenido en vitaminas, minerales, que va a hacer que al final en nuestra lista de la compra, si 2-3 días a la semana las incluimos como principal fuente, pues nos hacemos unas lentejas, nos hacemos un cocido, nos hacemos un potaje, pues si los ingredientes que lleva esa comida de cuchara que tanto suele gustar en pueblos y que sí, la fuente de proteína añadida que llevas pues es una pechuga, unas costillas en detrimento de, por ejemplo, un chorizo o una morcilla, pues nos hará que ese plato, combinado con una muy buena cantidad de verdura, pues sea muy buena información para el templo y además sea muy barata. Por eso que si priorizamos este tipo de alimentos, y creo que aquí, a nivel de ahorrar en la lista de la compra, el foco no está en tanto en, que también, en incluir este tipo de alimentos, sino en evitar aquellos que están precocinados. Y recuerda que precocinados implica que alguien los ha tenido que hacer por ti, y que ese alguien que lo ha tenido que hacer por ti no te lo va a hacer de gratis, sino que va a cobrar un precio bastante más elevado del que lo haría si lo hicieses tú. Por eso que todos los platos que vienen precocinados y que son de darle un toque de calor en las cocinas y que sean directamente para comer, pues muy posiblemente sean mucho más caros, pero es que además recuerda que tienen que conservarse, es decir, que cuando te los comas tú no enfermes porque eso tenga una bacteria o un virus, y normalmente que eso pasa porque tenga mucha cantidad de aditivos, edulcorantes, conservantes, que van a hacer que efectivamente ese alimento sea seguro, pero la calidad que le da a nuestro templo no esté acorde a nuestros mínimos que estamos estableciendo en este podcast, y que espero que después de compartirte cada una de estas claves
lo lleves a la práctica sin pensarlo. Después de apagar este sonido, pues en la siguiente compra, en la siguiente acción que hagas en torno a la alimentación, lo lleves a la práctica, porque conocimiento no equivale a sabiduría y realmente lo que te puedes llevar de este ratito es adoptarlo en tu día a día. Bien, y una vez que entendemos la salud como un templo, que entendemos que a nuestro templo le interesa buena información, es decir, buenos alimentos, alimentos que entiendan, y que comer más sano no es comer más caro, la cuarta idea, y que va muy alineada con los intereses de una mujer rural que viva desde ese empoderamiento y autocuidado, y que posiblemente en algún punto ha sido hechizada con la idea de me llega la menopausia y mi vida va en declive. Ya es gordo más, tengo menos estado, un peor estado de ánimo, tengo menos energía, las cosas ya no van por donde iban antes. Pues bien, y esta historia se la compartí a las mujeres rurales de La Solana, les encantó, les hablé de Josefina. Josefina era una mujer que con 74 años vino a mi consulta y cuando yo le pregunté qué es lo que hacía en su día a día, me dijo, pues Fran, yo lo primero que hago cada mañana es hacerme 10 dominadas. Entonces yo tiré el boli y dije, ¿cómo es posible? Con 74 años, cuando yo había vivido con mi abuela, en la que pues su día a día pues estaba exento de esa actividad física, de esa vitalidad, y en realidad tenían el mismo número de años en el DNI, pero su edad biológica era muy diferente. ¿Qué distinguía la una de la otra? Su rueda de vida, es decir, esa base del templo, esos alimentos que incluía su templo, ese descanso, esa actividad física y ejercicio físico, y esa gestión de estrés y ansiedad, bien llevada, pues hacen que la menopausia, ese punto vital en el que evolutivamente la evolución entiende, nuestra naturaleza entiende que si has tenido tiempo para procrear, para dejar tu semillita en formato de hijos, y que esa capacidad reproductiva que te da, que viene marcada por el ciclo menstrual, pues, y que conlleva muchísima energía, pues ya es hora de tenerlo. Y por tanto, como yo veo a cada mujer con su caparazón de estrógenos, progesterona, esas hormonas que protegen durante la edad fértil de la mujer, pues muchas veces, pues llegada a esa perimenopausia, pues esa capacidad reproductiva se pierde. Y es algo de ese ciclo. Por eso que rescato otra vez esa idea de que somos ciclicidad, somos primavera, verano, otoño, invierno. Pues bien, en esa etapa de la vida de una mujer, pues esos estrógenos, progesterona se pierden, pero lo cual no implica que con eso se pierda su plenitud y su vitalidad. Pero, ojo, que en este punto lo que antes se hacía mal en torno a esos hábitos, esa base del templo, multiplica por 3. Es decir, que si antes se comía mal en este punto y no se engordaba, pues en este punto se llegará y haciendo lo mismo se engordará 3 veces más. Pero aquí hay, y es la idea que te vengo a compartir en esta cuarta clave de cómo alinearte con los intereses de tu templo, es que si no haces nada mal para tu templo, 1000 multiplica por 0. Es decir, que si los alimentos que incluís en tu alimentación son de buena calidad, si te mueves acorde a los intereses de tu templo, y por supuesto que incluir ejercicio de fuerza, que ahora cada vez se escucha más y a mí me llena de alegría, porque eso nos va a permitir tener una buena masa muscular que va a ser súper reguladora de nuestra columna hormonal, que va a compensar al final esa pérdida de estrógenos y progesterona. Pero es que encima eso va a ayudar a que nuestro descanso sea mejor, y como nuestro descanso es mejor, por la mañana me levanto con un mayor estado de ánimo, me muevo más y no caigo en la tentación de la dopamina fácil, ese alimento que puede ser una tostada con aceite por la mañana sin nada de proteína, que puede ser esa galletita con ese bizcochito, esa magdalena por la mañana, que está muy rica, que en ese punto se disfruta muchísimo, pero que a los 5 minutos nos va a hacer que volvamos a tener hambre, entremos en una montaña rusa emocional, también ligada pues a sentimientos de decir, ostras, no estoy llevando a cabo unos hábitos alineados a los intereses de mi cuerpo, cada vez me veo peor, me veo más gorda, eso hace que mi autoestima baje, y como mi autoestima baja, hago los hábitos menos alineados a los intereses de nuestro templo.
Pues bien, si algo te vengo a transmitir en este ratito es que caer en esa rueda negativa, puede ser una parte de tu camino, pero está bajo tu control el poder revertirla y pasarla a una rueda positiva. Una rueda positiva en la que, primero, es actuar desde el protagonismo, no desde el victimismo. Es decir, que muchas veces caemos en la de, bueno, es que me ha llegado la menopausia y pues como consecuente ya pues es mi declive, o ese tipo de ideas, ese tipo de hechizos que no van nada acorde a lo que es realmente, sino que lo que pasa que desde el punto de vista evolutivo pues nos gusta más excusarnos que tomar acción, tomar protagonismo de nuestras acciones. Por eso que el lema de AFAMER es mujeres empoderadas y con autocuidado, por eso que esta cuarta idea nos quita de que la menopausia sea un freno, sino que más bien sea una etapa más de nuestra vida, de la vida de una mujer que pues primero pasa por ser una mujer fértil, pero que pasados un tiempo pues esa necesidad ya ha sido cubierta, ya ha tenido que dejar esa semilla en el mundo, y que el cómo mime esa base del templo, esos hábitos, va a determinar que ese estado del templo siga siendo muy bueno y como consiguiente de muy buena calidad de vida en esa última etapa de la vida, o como en contrapartida, pues esa etapa de la vida sea de total decaimiento, de ir viendo cómo mes a mes se van perdiendo cualidades y cómo realmente nos aleja de tener una vida plena y llena de vitalidad. Vitalidad que es posible, y además que la semana pasada con las mujeres de AFAMER La Solana me lo demostraron, y aquí me gustaría enlazarla también con la actitud con lo que se viva esta nueva información. Y creo que las mujeres de La Solana viviesen ese rato que compartimos muy enriquecedor fue gracias a su actitud. Desde el primer momento fueron muy proactivas y estuvieron abiertas a aprender nuevos paradigmas que posiblemente nadie les había explicado antes, y que posiblemente te sientas identificada con esto, con lo que estás escuchando en este podcast. Por eso que invito a que abraces esta nueva información y que por supuesto lo entiendes como parte del camino, y que pasar de el punto en el que estás a tu mejor versión es cuestión de ir subiendo escalón a escalón, en el que por supuesto habrá tropiezos, es parte del camino, y que haya tropiezos implica que hay crecimiento. Ahora bien, cuando se tropieza, yo tengo muy claro que unas veces se avanza, que es cuando no se tropieza, y otras veces se aprende. En ese tropiezo creo que la clave es preguntarnos, oye, ¿qué es lo que aprendo de este tropiezo? ¿Y qué es lo que al final me llevo para seguir subiendo escalones y que de forma inevitable mi templo caiga en su mejor versión? Y como quinta clave para hacer de este podcast un antes y un después en tu forma de entender la salud, en tu forma de entender tu templo, eh, os voy a compartir la magia. La magia que va a permitir que las otras 4 ideas se lleven a la práctica y que esto sea un antes y un después. Y no es otra del que primero vas tú, después va tu familia y después va el resto. Esto, y pues en la cultura en la que hemos crecido, se ha solido vender como egoísmo. Es decir, que ¿cómo voy a pensar que primero como bien, me muevo bien, gestiono mi estrés, ansiedad bien y descanso bien para luego estar para el resto? Y aquí siempre me viene una imagen a la mente, que es que cuando nos montamos en un avión, nos está explicando la azafata en caso de emergencia que hay que hacer, siempre dice, ojo, en caso de emergencia, primero póngase usted el oxígeno y después póngaselo a su hijo. Y efectivamente, si no estamos para nosotros mismos, muy difícilmente podremos estar para los demás. Y entendiendo esto, todo cambia, porque si uno se prioriza y está bien, es el acto más generoso que podemos hacer para estar por los demás. Y empezamos este podcast hablando de que no conozco a persona más egoísta que a la que hoy le duele la espalda. Pues bien, esta es la misma idea llamada de otra forma. Sí,
realmente nos priorizamos y las primeras horas del día las dedicamos a nosotros, nos hacemos un desayuno rico, vamos con una amiga a andar, vamos a clases de fuerza, mm, hacemos que nuestro día a día vaya alineado a los intereses de nuestro templo, mucho más fácilmente podremos estar para los demás, podremos estar para nuestra familia, podremos estar para nuestros amigos, que si no tenemos esa vitalidad y que como consiguiente, pues el acto más generoso que podrás hacer hoy es llevar a cabo todas estas ideas que te estoy contando y que, por supuesto, beneficiarán a ti, pero a la misma altura beneficiarán a tu entorno. Así que muchísimas gracias por tu atención, espero que hayas vivido este podcast como una auténtica pro y desde AFAMER volvemos a dar las gracias al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que ha hecho posible este podcast y que espero que haya marcado un antes y un después en tu forma de gestionar tu salud, tu templo.